muy buenas, bienvenidos de nuevo a este PC por presupuesto. Hoy estamos con un PC 600 euros y bueno, pues es un Full AMD. Como podéis ver, lleva el FX, el 8320. Es un muy buen procesador, 8 núcleos físicos, 3,5 GHz. Y bueno, la verdad que es un procesador bastante bueno para el precio que tiene. Como placa base, pues es una vieja conocida, siempre suelo coger esta. No, de momento no cojo otra porque no he visto una por un precio así normalito que sea maja o que dé mejores prestaciones que esta. Esta es una muy buena placa. El otro día tuve un problema con un suscriptor y bueno, quiero que os lo digáis. No, un problema grave, ¿vale? Tiene discos duros viejos que tiene conectores como los que estáis viendo aquí, que estoy marcando, ¿vale? Y esta placa los soporta, o sea que si tenéis discos duros viejos, lectoras viejas de estos que llevan este tipo de enganche, podéis conectarlos a esta placa. Con lo cual, pues bueno, buenas noticias para la gente que quiera reciclar un disco duro viejo o tenga información y quiera tenerlo ahí. Pues bueno, ahí lo tienes y podéis llevarlo. Solo podéis llevar una gráfica, como podéis ver. Lleva estos son 6 de 6 GB, ¿vale? Estos son 6 de 3. Que bueno, para discos duros no llegan a tanta velocidad como para subirlo a 6 o subirlo así, por lo cual tampoco es un problema. Memoria RAM va hasta 1866, son 4 módulos, o sea que bastante bien. Y bueno, el procesador es overclockable, por supuesto. Y como RAM voy a coger esta, es una RAM muy buena. Os voy a poner aquí a la derecha una comparativa, ¿vale? La pondré, ya la habréis visto seguramente en la comparativa que puse de RAMs. Y bueno, esta es una muy buena RAM, con lo cual la pongo siempre, es muchísimo mejor que las 1866 y como no admite 2100 o 2400, pues pongo esta. La verdad que, bueno, no es muy complicado, es muy buen precio, son CL7, 1600, la verdad que es una maravilla y son 8 GB. Como tarjeta gráfica he cogido esta R9, la R9 380. La verdad que es una muy buena gráfica para el precio que tiene. Está a la altura de precio, está a la altura de una 960 y la pasa un poquitín no un poquitín, pero bueno, está un poquitín por encima de la 960, con lo cual voy a arriesgarme, voy a ponerla. La verdad que funciona bastante bien. Y bueno, es la Black Edition, es un poquitín más OC de lo que sería la 380 normal y da buenas prestaciones. Como disco duro, pues he cogido este disco duro de 1 TB, SATA 3. Si queréis ahorrar un poco de presupuesto, pues podéis ahorrarlo aquí. Por ejemplo, le quitáis 10 euros y tendríais, perdón, serían 9 euros, tendríais por 39 ahí un Toshiba de 500, pero bueno, con este yo creo que es más que suficiente. Como fuente de alimentación, la que cojo siempre, esta es la que tengo yo, la que tienen mis amigos, la que tiene todo el mundo. De momento no ha fallado, ha ido bien, los voltajes van perfectos, así que es muy silenciosa, muy fresca, la verdad que la recomiendo siempre, ¿vale? Y como caja, pues la de siempre, ¿vale? Una vieja conocida, la Sarkun. La he cogido con LEDs rojos, pero bueno, podéis cogerla con LEDs azules o con LEDs verdes. Y bueno, espero que lo voy a poner por aquí, el presupuesto, aquí lo tenéis, son 600,35, la verdad que es un muy buen presupuesto. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.